Le damos la bienvenida al doctor John Vergel Guerrero. El doctor John Vergel Guerrero con su conferencia Procesos de Evaluación de Calidad en Educación Continuada, una metodología de SEGEM de Ascofam. El doctor representa a la Universidad del Rosario, es médico de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina forense de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría y doctorado en educación de la Universidad de los Andes. Ha realizado un fellow en investigación cualitativa en la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Es profesor asociado, director del Centro de Evaluación CE+, del Programa de Maestría en Educación para Profesionales de la Salud de la Universidad del Rosario y líder del Grupo de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud. También es miembro de la Asociación para la Educación Médica en Europa desde el año 2015. Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia de procesos de evaluación de calidad en educación continuada. Quisiera comenzar explicándoles un poco sobre el contexto de esta actividad de investigación conceptual que realizamos. Y es que la Sala de Desarrollo Profesional Permanente del Consejo General para la Educación Médica había realizado una definición para el DPP con 11 objetivos. No es mi propósito definir acá en detalle esa definición, más bien sí resaltar lo que se encuentra en amarillo en la diapositiva, y es que esta definición menciona que las actividades de PP incluyen un conjunto de actividades para mantener y desarrollar competencias. La cuestión es cuáles son esas actividades y cómo se definen como un paso previo a la evaluación de la calidad. El problema es que existen muchas y diferentes definiciones para una misma actividad de DPP. Por ejemplo, Congreso, que estoy seguro todos hemos asistido a alguno, tienen muchas formas de entenderse y de definirse. Entonces, ante este problema, la sala nos solicitó como objetivo poder construir una definición de actividades de DPP que englobaran todos los conceptos existentes, a un equipo de trabajo conformado por el doctor William Rojas y por mí, y supervisado por los doctores Ángelo Laverde y Juan José Rey. Entonces, lo que hicimos fue recopilar todas las fuentes disponibles de definiciones de DPP en distintas fuentes de información, y una vez teníamos toda esa información recolectada, pues la analizamos inspirados en una metodología de investigación cualitativa que se denomina teoría fundamentada. Básicamente, la teoría fundamentada es un método inductivo, es decir, es una forma de abstracción que parte de identificar unas ideas que son recurrentes en un texto cualquiera para poder agruparlas bajo el nombre de un código. Por ejemplo, miremos la actividad de PP Congreso, que estoy seguro todos conocemos o todos hemos asistido. Al identificar sus definiciones de diferentes fuentes, encontramos, por ejemplo, que se repetían ciertas ideas relacionadas con reuniones. Por ejemplo, que en una definición mencionaba que eran reuniones formales, en otra definición hablaba de reuniones, en otra definición decía se reúnen, y en otra reunión periódica. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agrupar estas ideas bajo un código denominado reuniones formales, porque si bien las ideas recurrentes están escritas de manera distinta como grupo, todas ellas reflejan pues el mismo significado de reuniones formales. Entonces, el código realmente lo que representa es el significado de esas ideas recurrentes.
Y este proceso de codificación la realizó el investigador 1 y como estrategia de justificabilidad o también conocida como validez en los métodos cuantitativos, el investigador 2 lo que realizó fue una revisión de esos códigos y esas agrupaciones para definir si el proceso había sido transparente, comunicable y coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que al ver el código, por ejemplo, reuniones formales de congreso con todas las ideas recurrentes, el investigador 2 tenía que verificar si se podía mostrar ese proceso, cómo surgieron esos códigos de esa información analizada, si se podía encontrar un sentido de ese significado y si la relación entre el código y las ideas pues tenía sentido, era coherente. Acá en esta diapositiva quiero mostrar los diferentes códigos que fueron emergiendo de este proceso de análisis inductivo y a cada uno de estos códigos se le asignó un número. Por ejemplo, reuniones formales, pues tenía el número 7. Estos números se iban asignando en la medida que en el orden en que se iban generando los códigos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay números que se repiten. Por ejemplo, el número 4 se repite aquí, acá, acá y acá. Y el siguiente paso fue tomar esos números que se repetían, tomar esos códigos y volver a hacer una agrupación. Entonces, la agrupación de los códigos que tenían el mismo número porque se relacionaban generó una categoría. Es decir, una categoría es una parte, es una parte de la definición que genera el concepto de la actividad de EPP. Y además, esta categoría permite reconocer similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de actividades académicas analizadas. Vamos a mirar un ejemplo para poder entender un poco qué es esto de categoría y cómo a través de las categorías se lleva a una abstracción y a una conceptualización con el ejemplo del Congreso. Si ustedes se fijan en la primera columna, pues están todas las categorías que emergieron de ese proceso analítico, cada una tenía un número y sobre esta categoría pues se definía su conceptualización. Por ejemplo, el propósito de un congreso es discutir los conocimientos disciplinares para actualizarse. Lo mismo los participantes, pues son las personas que participan, los delegados de la disciplina como ponentes o moderadores. Una vez se tenían los conceptos de cada una de estas categorías de ese proceso inductivo, se leían, se analizaban y se abstraían para poder generar una sola definición. En este caso, al juntar o al agrupar todas estas definiciones categóricas, pues se llegaba al concepto, sí, a la abstracción siguiente, que un congreso o que los congresos son reuniones formales periódicas de 2 a 5 días de duración en las que participan expertos de una disciplina como ponentes de conferencias académicas en las que se exponen resultados de investigación e innovación con el fin de discutir conocimientos disciplinares para actualizarse. Al final, dichas conferencias se publican en diferentes medios. Lo que quiero resaltar con esta definición es que no surge de la nada o de manera poco justificada, sino que realmente surge de la abstracción de una gran cantidad de diversas definiciones reportadas en la literatura o por expertos, y a través del análisis de todas esas definiciones, pues se hizo una abstracción para llegar a esta definición de congreso y a unas categorías que nos permiten diferenciar, por ejemplo, congreso, cómo se puede diferenciar de foro o de simposio a través de las categorías. Miremos ese ejemplo en la siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva es para mostrar que cada una de esas categorías pues tiene una definición en sí misma. Es decir, no solamente el propósito del Congreso es de discutir los conocimientos disciplinares para actualizarse, sino que dentro del mismo proceso de investigación nosotros definimos esa categoría para poder identificarla en las definiciones de las demás actividades de DPP, como simposio, foro, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, propósito es el objetivo que se busca alcanzar con la realización de la actividad formativa. Participante, la definición del público hacia el que va dirigida la actividad.
Resultado es todo aquello que resulta de esa actividad y que sirve como evidencia del cumplimiento del propósito. Por ejemplo, la publicación de las conferencias. La metodología es el conjunto de acciones y estrategias que se desarrollan para lograr cumplir el propósito. La temporalidad es la periodicidad con la que se desarrollan las actividades, por ejemplo, anual, bienal, etc. La duración es el tiempo determinado para lograr desarrollar la metodología y cumplir el objetivo. Por ejemplo, un foro tiene en promedio 4 horas de duración. Y el tipo de actividad, pues es la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, si es una reunión formal o un programa de formación, etcétera. Entonces, hicimos este mismo proceso con cada una de esas actividades de PP que las definimos como actividades académicas, que son coloquio, congreso, curso, diplomado, seminario, foro y simposio. Y a cada una de estas definiciones, pues fuimos a buscar las categorías que están acá en esta columna. Si ustedes se fijan, por ejemplo, congreso en su definición contiene todas las categorías, pero coloquio carece de la categoría temporalidad y carece de la categoría duración. Y esa es una forma de poder diferenciar un congreso de un coloquio, que en uno, por ejemplo, sí existe una definición de temporalidad y duración, pero en coloquio no lo tiene. Curso, por ejemplo, carece de la categoría temporalidad, al igual que diplomado y seminario. Foro carece, al igual que coloquio, de definición de temporalidad y duración, y simposio de método de temporalidad. Entonces aquí a continuación pues voy a enunciar las definiciones a las que se llegó a través de este proceso inductivo de abstracción. Diplomado, en su caso, es un programa o curso de educación superior registrado ante la Secretaría de Educación destinado al público general que busca actualizar, profundizar y fortalecer conocimientos y habilidades profesionales que respondan a necesidades del sector laboral mediante un currículo flexible de estructura modular. Tiene una duración entre 20 y 120 horas y puede ser ofertado de manera presencial, semipresencial o virtual. Al final del programa curso se obtiene un certificado de aprobación que no constituye un título o grado académico. Por su parte, simposio es una reunión de expertos disciplinares y público asistente donde se discuten conocimientos y se comparten experiencias mediante conferencias de 15 a 20 minutos, en las que se exponen de manera sucesiva temas y o problemas de la disciplina, generando un debate en el que el público y los expertos interactúan con intervenciones sustentadas científicamente, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento disciplinar. Por su parte, coloquio es una reunión académica de expertos donde un número limitado de asistentes especializados comparten ideas y conocimientos mediante la presentación de una serie de conferencias sobre un tema polémico de actualidad. Suscita un debate facilitado por un moderador en el que el público y los ponentes interactúan mediante intervenciones y preguntas sustentadas científicamente. Finaliza con un resumen de conclusiones sin que necesariamente haya consenso. Curso es una actividad o programa de formación de corta duración en la que un profesional instruye a un grupo de estudiantes para adquirir conocimientos teóricos y o prácticos sobre un tema específico mediante un grupo de lecciones. El curso no genera un título académico formal. Seminario, por su parte, es una reunión de discusión académica en la que un número limitado de estudiantes interactúan durante 2 días aproximadamente con un grupo de investigadores para recibir formación en investigación disciplinar e interdisciplinar. Tiene como resultado desarrollar habilidades específicas y adelantar procesos de investigación. Foro es una reunión en la que un grupo de personas adquieren conocimientos a partir de un debate sobre un tema específico, polémico y de interés común, conducido por un facilitador que puede desarrollarse de manera presencial o virtual. Entonces, hasta aquí quisiera mencionar que la importancia de poder tener estas definiciones, que básicamente es un consenso basado en una metodología científica rigurosa, sistemática, pues facilita los procesos de evaluación de calidad de estas actividades formativas, porque si no se tiene claro
cuál es la definición de una actividad académica, pues va a ser muy difícil evaluar si esa actividad es de calidad o le falta algo para tener esa calidad. Al analizar las definiciones o mejor dicho, al realizar este proceso de teoría fundamentada sobre las definiciones, encontramos que pues habían unas grandes diferencias en cuanto a la presencia o ausencia de categorías entre unas actividades y otras. Por esta razón, pues planteamos o propusimos que estas actividades de PP se dividieran en actividades académicas, en actividades que podían ser o no académicas, y en unas actividades que se podrían entender más bien como estrategias pedagógicas que como una actividad académica como tal. Las actividades académicas, pues ya las expuse hace un momento. Dentro de las actividades que pueden ser o no académicas se encuentra la convención y la definición a la cual llegamos a través del proceso inductivo es la siguiente, es que es una reunión donde los miembros de una organización, empresa o agrupación discuten asuntos internos de la misma como asignar cargos, realizar planeación, definir objetivos y rendir informes con la finalidad de lograr articulación entre los miembros y asegurar el cumplimiento de dichos objetivos. Ahora, por su parte, hay algunos términos que algunas veces han sido utilizados como actividades de DPP, pero cuando uno vaya a analizar las categorías que la componen, encuentra o se encuentra que no contienen las mismas categorías o la misma cantidad de categorías o una definición suficientemente fuerte como para incluirlas en la clasificación de actividad académica y que parecen más bien ser estrategias pedagógicas. Esos términos son conferencia, panel de discusión, debate y taller. En esta diapositiva ustedes ven pues un cuadro comparativo que muestra que estas estrategias pedagógicas pues tienen unas categorías mucho menores que las que definí hace algún momento. Por ejemplo, pues conferencia solo tiene propósito, participante y metodología. Panel de discusión tiene propósito, participante, resultado y metodología, al igual que debate, pero taller carece de participante y pues de las demás categorías que sí están incluidas en las actividades formativas. Aquí voy a presentar pues cuáles fueron esas definiciones a las que llegamos con el proceso de teoría fundamentada. En el caso pues de conferencia, es definida como una técnica de grupo utilizada en reuniones formales en la que un expositor experto en una disciplina desarrolla una exposición oral de un tema de interés específico ante un público con el objetivo de enseñar, persuadir e intercambiar opiniones y que finaliza con una sesión de preguntas donde el experto interactúa con el auditor. Panel de discusión, por su parte, pues es un método de debate utilizado en reuniones formales en el que un moderador, un grupo de panelistas, expertos y un público interesado amplían sus conocimientos sobre un tema mediante el intercambio de ideas. Se desarrolla un debate sobre un tema específico en el que los participantes asumen sus roles de la siguiente manera. El moderador se encarga de introducir el tema, presenta a los panelistas y coordina la discusión. Los panelistas expertos dan su opinión respecto al tema y el público atiende la discusión y puede interactuar con los panelistas en momentos específicos según el moderador lo indique. Y taller es una estrategia pedagógica utilizada en reuniones formales en la que se busca una integración teórico-práctica a partir del aprendizaje activo y basado en problemas para construir sentido de lo aprendido. Debate es una técnica de comunicación oral en la que dos o más expertos discuten alrededor de un tema intentando convencer a su oponente con posturas sustentadas en la experiencia o en la evidencia. La discusión es dirigida por un moderador quien al final emite por sí mismo o por medio de una votación las conclusiones del debate. En el ámbito educativo, el debate puede ser utilizado como un método de aprendizaje activo que fortalece el discurso argumentativo. En ese sentido, otro aspecto que me gustaría mencionar antes de finalizar esta conferencia es que
Estas estrategias pedagógicas pueden utilizarse de diferente manera en las actividades académicas de DPP. Por ejemplo, un congreso podría utilizar estrategias pedagógicas como conferencias, talleres, debates, dentro de esa misma actividad sin que pues esa estrategia se genere como una actividad formativa como tal. Básicamente, pues estas son las conclusiones de la presentación. Espero pues que haya quedado claro el proceso por el cual se llegaron a estas definiciones. Muchísimas gracias.